hablando un poco acerca de diferenciar la voz de Dios, de cuando el enemigo quiere venir ahí a hablarnos, a atacarnos, ¿no? Y qué bueno lo que pudimos compartir, ¿no? Hablábamos de lo que ocurre en nosotros cuando el enemigo quiere venir a sembrar palabra en nuestra mente y lo que ocurre cuando es Dios quien está hablándonos, guiándonos. Hablábamos de la diferencia entre una voz y la otra. Y hoy quiero poder hablarte de otra cosa, pero que está ligado a lo que compartimos la semana pasada y quise ponerle este mensaje. ¿Podés creer? ¿Podés creer? Quiero que le digas al hermano que tenés al lado. ¿Vos podés creer? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás ahí en tu confianza en Dios? Sabemos que Dios es un Dios de milagros. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos están necesitando un milagro en este tiempo? ¿Cuántos dicen, yo necesito, allá me levantan las dos manos? Y si pueden levantar los pies, también los levantan, ¿no? Quizás, no sé, alguien que esté necesitando un milagro antes de que termine el año. A ver, quiero que levantes tu mano. Muy bien, allá también hacen así. Muy bien, muchos. Todos seguramente estamos orando por milagros y sabemos que tenemos un Dios de milagros, sabemos que tenemos un Dios poderoso. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces lo sabemos, nuestra mente lo sabe, pero en nuestro corazón nos cuesta creer, ¿no? Y la semana pasada decíamos que cuando Dios nos habla, Él nos afirma, Él nos recuerda promesas, Él siempre nos anima, nos recuerda nuestra identidad de hijos y decíamos que Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Que principalmente nos habla cuando abrimos la palabra y vamos allí, escudriñamos la palabra, la estudiamos, meditamos en ella, así el Señor puede hablarnos y que cuando decimos el Señor a mí no me habla, si el Señor no te habla es porque no estás abriendo tu Biblia, porque en el momento en el que vos la abrís, el Señor ya te está hablando. Esa es palabra de Dios y es palabra de Dios para tu vida, no es palabra para algunos pocos, no es palabra para un grupo selecto, es palabra para vos y para mí. Y es palabra que está vigente. La Biblia no es un libro de historia, no es una revista de chimentos, es palabra viva y eficaz. Es palabra de Dios y es para nosotros, para todos aquellos que la crean, que la tomen y que para todos aquellos que tienen su confianza en Dios. Entonces, quizás en este tiempo vos estás orando por milagros, estás necesitando que Dios intervenga en algún área de tu vida. Y qué bueno es saber, como decíamos, que Dios es un Dios de milagros, pero no como una teoría, no como una frase hecha, sino como algo real. ¿Cuántos ya han experimentado milagros de parte de Dios? ¿Cuántos dicen, el Señor ya me ha sorprendido quizás en algún área de tu vida? ¿Viste cómo algún imposible de pronto se volvió posible y reconoces que eso no ocurrió por suerte, no ocurrió por arte de magia, sino que esa fue la intervención divina de Dios? Creo que todos podríamos venir acá y contar algo sobrenatural que ocurrió en nosotros, en nuestra familia, en algún área de nuestra vida. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que amamos, un Dios que es especialista en milagros. ¿Sabes que la palabra dice en Lucas 18:27, Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Nosotros humanamente tenemos limitaciones de todo tipo, pero tenemos un Dios para el que nada es imposible. Y eso tiene que animar tu fe, eso anima mi fe. En los momentos de desesperación, en los momentos en donde yo quiero ocupar el lugar de Dios, ahí recuerdo que Paula tiene limitaciones, que Paula llega hasta cierto punto, pero que el poder del Dios al que yo amo y al Dios al que yo sirvo es completamente ilimitado. Y cuando vamos a la palabra, vemos a lo largo de toda la Biblia cómo Dios ha obrado milagros de maneras diferentes, de maneras creativas, incluso muchas veces, ¿no? En la historia esta historia apasionante del pueblo de Israel, ¿no? Siendo libre, camino a la tierra prometida, cómo Dios
Desde el momento en el que los saca de la esclavitud, ha obrado milagros en medio de ellos, abriendo el mar en dos para que ellos puedan cruzar, proveyéndoles el maná. Imagínense que todos los días caiga comida del cielo, que todos los días caiga pan del cielo. Es increíble eso, ¿no? Y no les faltaba. Ellos todos los días tenían esa provisión divina, ¿no? Eso que era completamente sobrenatural. También vemos cómo Dios en un momento detiene el sol para poder otorgarle la victoria también al pueblo de Israel. Vemos cosas increíbles y ese es el poder de Dios obrando, ese es el poder de Dios en acción. Cuando vamos al Nuevo Testamento, a través de la vida de Jesús, vemos cómo Él por donde iba hacía milagros, hacía sanidad, restauraba vidas, sacaba espíritus de aquellas personas que estaban atormentadas, como incluso cuando Jesús asciende a través de la vida de los discípulos, ese poder de Dios a través de la autoridad que les había sido otorgada sigue obrando y siguen haciendo milagros, porque también como hijos de Dios hemos recibido autoridad para orar por milagros y que esos milagros ocurran. Qué increíble cuando oramos por una necesidad, alguien que quizás está con alguna dolencia física o no sé, atravesando alguna situación en particular y oramos y el Señor obra un milagro. Sabemos que no es mérito nuestro, sabemos que no es que nosotros seamos muy espirituales o seamos unos capos, sino que es Dios obrando a través nuestro. Es esa autoridad que nos fue delegada, que nos fue otorgada para que podamos orar y creer en milagros. Y yo te quiero preguntar, ¿vos hoy estás creyendo en milagros? ¿Estás creyendo en lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es un milagro? Básicamente un milagro es esa intervención sobrenatural sobre una persona o en una situación. Puede ser sobre alguna cuestión física, alguna dolencia, alguna enfermedad. Puede ser sobre una cuestión espiritual, económica, familiar. No sé cuál sea el tamaño de tu necesidad o de ese milagro que vos hoy estés necesitando, pero yo sé que en esta mañana alguien necesita escuchar que Dios todavía sigue haciendo milagros, que Dios todavía sigue obrando. Y quizás estás diciendo, Paula, yo estoy orando por este milagro y yo necesito que antes de que este año termine ese milagro ocurra. Todavía queda un mes y para Dios no hay nada que no se pueda hacer. A Dios no lo mueve el reloj, a Dios no lo mueve, lo hablábamos también hace no tanto, no lo mueve tu apuro. Él obra en el momento perfecto. Y Él nunca, pero nunca falla. Y quiero que podamos ver algunos de los milagros que Jesús hizo, porque esto anima nuestra fe, esto levanta nuestro espíritu y nos anima a poder seguir esperando con ánimo, con fe y con esperanza en el Señor. Quiero que puedas acompañarme con tu Biblia en Mateo 8, versículo 14. Mateo 8, versículo 14. Vamos a leer allí cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo 8:14 dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y hoy es un día muy especial también porque hoy vamos a compartir en un momento más la última Santa Cena de este año. Y sabemos que en esa cruz el Señor cargó con nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades y gracias a ese sacrificio hoy nosotros podemos creer en milagros. Nuestra vida es un milagro. ¿Cuántos saben eso? Que el estar hoy acá ya es un milagro. Nosotros somos milagros que caminan, ¿no?
porque nosotros somos producto del amor, de la bondad de Dios, no merecíamos nada, pero Él pensó en nosotros, Él nos amó, Él nos perdonó. Y acá también lo dice la palabra, no vemos a Jesús en la casa de uno de sus discípulos y esta mujer que estaba con una dolencia, ¿no? Que estaba ahí en cama, postrada, con fiebre, y Jesús se acerca y dice acá la palabra que Él solamente le tocó la mano y la fiebre, ¿qué pasó? Se fue. Y ella se levanta en ese momento y comienza a servirle. Al rato, un tiempo después, muchos se enteran de lo que Jesús había hecho y dijeron, si Él la sanó a ella, yo también quiero mi milagro. Entonces le acercaron otros enfermos que sabían dónde Jesús estaba y fueron en busca de Él. Y ese mismo poder sobrenatural que había obrado en la vida de esta mujer fue el que sanó a muchos otros enfermos. Y el Señor envió a su Hijo a la cruz a morir por tu salvación y por mi salvación y por tus enfermedades y por mis enfermedades para que fuéramos libres de cualquier dolencia. Esta mujer estaba postrada en cama con malestar y Jesús con tan solo agarrar su mano la hizo libre de la fiebre, de los dolores, y dice la palabra que ella no solamente le habrá dicho, bueno, gracias Jesús, sino que comenzó a servirle. Ella se levantó de esa cama y comenzó a servir a Jesús. Y ese no es un detalle menor, ¿no? Porque muchas veces tenemos este concepto de como si Dios me debiera algo, ¿no? Y Dios me sana y bueno, y gracias por el milagro, pero si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué hacemos cuando Dios obra milagros en nuestra vida? ¿Cómo somos cuando Dios responde una oración? Esta mujer comienza a servirle y podemos entender que esa fue una muestra de gratitud hacia Él, de reconocimiento. Ella sabía que lo que había ocurrido había sido un milagro y se sentía como seguramente en la responsabilidad de hacer algo para demostrarle su gratitud. Y cuando Dios obra, Dios también espera que nosotros de alguna manera luego respondamos, ¿no? Entonces, qué bueno es ver que más allá de si lo merecemos o no, el Señor siempre tiene un milagro disponible para nosotros. Pero me lleva a pensar también esta historia, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando el milagro ocurre? Cuando recibimos esa respuesta de Dios. Y puntualmente, si vos hoy estás necesitando un milagro físico, yo quiero que vos creas en este milagro. Esta mujer tenía un malestar y Jesús, con tan solo poner su mano, se llevó todas sus dolencias, se llevó todas las aflicciones y esta mujer fue restituida en su salud y pudo comenzar a servirle, ¿no? El Señor está cerca nuestro, Él oye nuestro clamor, Él oye nuestras necesidades y Él llega en el momento justo. Hay otro milagro también que me gustaría que podamos leer allí en Marcos 5, versículo 1, que es cuando Jesús sana a un hombre endemoniado, porque Dios, como decíamos, hace milagros de todo tipo, ¿no? En nuestra salud física, en nuestro espíritu, ¿no? ¿Cuántas personas quizás en apariencia están bien, están sanas, pero están atados a vicios, a pecados, a herencias generacionales? ¿Cuántas ataduras quizás nos están frenando y hacen que vivamos atormentados? Personas que por las noches no pueden dormir, que tienen pesadillas, que oyen voces, ven cosas. Algo que suele pasar mucho, no sé en otras iglesias, pero acá pasa un montón, que llaman por teléfono a la oficina o vienen a la iglesia y preguntan, ¿acá hacen exorcismo? ¿Acá hacen liberación? ¿Y qué tema ese, no? Porque por supuesto que en caso de ser necesario uno ministra liberación, pero hay personas que tienen este concepto de que esto es a la carta, ¿no? O que, bueno, como saco turno con el médico, me saco turno para una liberación, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vienen a la sala de espera, el que sigue. Y algo que yo hablo siempre, y mucha gente lo toma mal y medio que me dice de todo menos buena, es que no funciona así. No funciona así, esto no es un trámite, no es que, bueno, a ver, vos estás endemoniado, no es que me pasó que anoche no pude dormir. Bueno, pero a ver, investiguemos un poco más.
¿Qué es lo que te está pasando? No, porque muchos creen esto, bueno, que alguien me ore, que venga Jorge, que venga fulano, mengano, que me ore y ya está. No, no, no. En realidad la verdadera liberación es creer en Jesús, es recibirlo a Él, creer que en Él somos libres. No siempre la liberación va a ocurrir a través del vómito. Puede que sí, pero tal vez no. Dios nos hace libres con el simple hecho de confesar, de creer, de arrepentirnos, de volvernos a Él, de ser sus discípulos, de ser sus seguidores. Eso trae verdadera libertad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, ¿sí? Porque si hacemos una liberación, pero después yo sigo con mi vida de siempre, a la media hora ya está, volvió todo a la normalidad y nada ocurrió. Entonces, la verdadera libertad es ese encuentro con Jesús, es estar cerca de Jesús. Y mirá lo que vamos a leer ahora. Marcos 5, versículo 1, dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Versículo 5. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose contra piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaban alimentándose una manada de muchos cerdos. Así que él les dio permiso. Cuando Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Qué tremenda esta historia. Jesús llega a esta región y dice que un hombre viene completamente atormentado, no solo por un demonio, por una legión. O sea, era incontrolable. Este hombre vivía ahí entre los muertos, donde los muertos eran enterrados, y dice que no lo podían contener con nada, que habían tratado de atarlo de todas maneras y que nada lo había podido contener. Estaba pero tan poseído que estaba completamente fuera de sí. Entonces Jesús aparece en la escena y dice que este hombre corrió y se postró delante de él. Y Jesús tiene un diálogo, pero nos damos cuenta cuando leemos esta historia que en realidad el diálogo no es con esta persona en sí misma, sino con el mismísimo diablo, con los demonios, perdón. Entonces dice que este hombre se postra y que Jesús le empieza a hablar. Entonces es muy interesante ver cómo frente a la presencia de Jesús, el enemigo no tuvo más que rendirse. Entonces Jesús da la orden de que los demonios salieran y ellos le dicen, bueno, ok, nos vamos, pero no nos mandes lejos, por lo menos déjanos ir acá cerquita, donde están los cerdos. Y Jesús da la orden de que ellos salgan de la vida de este hombre y vayan a los cerdos. Lo que sucede es que estos cerdos después van y se tiran, mueren, y este hombre queda libre por completo, ¿no? Pero es muy interesante ver esta historia. ¿Por qué este hombre estaba ahí en medio de los sepulcros? Porque ahí era un lugar, como te decía, en donde había muertos, no era un área en donde los demonios básicamente se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque vos sabés que en ese tiempo para los judíos tocar un muerto era de alguna manera como volverte inmundo por varios días. Entonces, en ese lugar no iban a encontrar a nadie, básicamente, que practicara la ley de Moisés. Entonces, en ese lugar, los demonios estaban completamente libres, estaban en su salsa, como se diría
vulgarmente, ¿no? Porque allí no había nadie que hablara palabra de Dios ni nada. Entonces Jesús llega y este hombre lo primero que hace es postrarse delante de él, hasta que Jesús da la orden y hace libre a esta persona. Es muy interesante ver la incapacidad de Satanás, que cuando el poder de Dios se hace presente, el enemigo tiene que huir. Satanás le pide autorización a Jesús para salir y para ir a los demonios. O sea, Satanás no tiene autoridad. Donde está el poder de Dios, Satanás no tiene autoridad. ¿Y por qué te contaba esto de estas personas que a veces vienen y piden esta liberación a la carta? Porque a veces no entendemos esto, que como hijos de Dios nosotros tenemos autoridad, que el enemigo no puede contra nosotros, que si nosotros estamos cerca de Dios, que si el poder de Dios está en nuestra vida, nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios. Tenemos autoridad para decirle al enemigo que huya, para decirle al enemigo que se tiene que ir. El enemigo va a querer venir a asustarte, va a querer amedrentarte, va a querer hacerte sentir que vos no podés, pero el Espíritu de Dios vive y mora en tu vida. Pero tenés que tomar autoridad frente a eso. Satanás se humilla y le dice, ok, me voy, pero ¿puedo ir a los cerdos? Bueno, dale, anda, le dice Jesús, porque por sí solo no puede valerse, porque no tiene autoridad, porque sabe que está destruido, porque sabe que está derrotado. Entonces, cuando está Jesús, Satanás lo que tiene que hacer es arrodillarse y postrarse. Yo quiero que sepas que si el enemigo está queriendo venir a asustarte, es solamente un susto, porque Él no tiene dominio sobre tu vida. Si vos estás parado sobre la roca que es Cristo, el enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que salir corriendo. Acá en esta historia vemos cómo este hombre fue libre, cómo este hombre queda completamente agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida, al punto de que después la historia sigue y dice que este hombre quería ser seguidor de Jesús y, o sea, es libre, todos comienzan a ver el milagro en su vida y él dice, Jesús, yo quiero seguirte. Sin embargo, Jesús le dice, ahora anda y contale a otras personas lo que yo hice en tu vida, porque el milagro que Dios hace en vos no es para que te lo quedes vos y nada más, sino que es para que vayas y lo compartas con otros, para que aquellos que todavía no creen comiencen a creer. ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios obra milagros en nuestra vida? Qué triste es cuando quizás Dios hace un milagro y decís, me da vergüenza contarlo, no quiero pasar adelante porque yo soy tímido, pero Dios no es tímido para hacer milagros. Y los milagros que Dios hace en tu vida no es para que vos te vanaglories o que te jactes de eso, sino para que vayas y lo compartas con otras personas, para que a través del milagro que Dios hizo en tu vida, otros puedan creer que hay esperanza, otros puedan creer que hay un Dios que es poderoso, que no es un Dios lejano, que no es un Dios de la historia, sino que es un Dios que sigue transformando y que sigue cambiando. Amén. Gloria a Dios. Por eso este hombre comienza a predicar y a dar testimonio de lo que había ocurrido. Humanamente era imposible que este hombre quedara libre porque nada lo podía contener. Estaba completamente poseído, tomado. Ninguna persona, ningún ser humano podía contra él. Pero el Espíritu que estaba en Jesús fue lo que hizo que él quedara libre. Y a partir de ese momento la vida de este hombre fue transformada y él pudo testificar de lo que había recibido, de lo que Jesús había hecho. Muchos vieron el cambio, no lo habían visto ahí completamente fuera de sí y de pronto lo vieron teniendo una conducta completamente normal y testificando de lo que había recibido. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen, si me vieran a mí lo que era hace unos años atrás y me vieran ahora, yo sé que más de uno se quedaría sorprendido, ¿no? Porque quizás te ha pasado que tu entorno diga, che, pero ya no sos como eras, o los hábitos, las costumbres que antes tenías, ya no las tenés. Ese es el poder transformador que tiene
el Señor. Cuando nos encontramos con su poder, cuando nos encontramos con su amor, Él nos hace libres de todas aquellas cosas que nos tenían cautivos, que nos tenían presos, y ahora gozamos y vivimos en la verdadera libertad. Ahora somos esclavos de Cristo, así como decía Pablo, y ya no nos dominan las cosas de este mundo, sino que nuestros ojos están puestos y fijados en el Señor. Esa es la verdadera libertad. Amén. Libertad no es hacer lo que yo quiero, libertad es poder decidir qué hago y qué no, qué me domina y qué no. Esa es la verdadera libertad. Amén. Y quiero que, para terminar, leamos una historia más allí en Mateo 14, 13, 21. Y vamos a leer este milagro tan conocido de cuando Jesús multiplica los panes y los peces, porque Dios también es un Dios que hace milagros en cuanto a las cosas que necesitamos, en cuanto a provisión, abundancia económica y todo tipo de provisión que estemos necesitando. Él es un Dios que suple nuestras necesidades. Él es un Dios que es fiel y que obra en las necesidades de sus hijos. Y quiero que podamos leer esto. Dice Mateo 14, 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Había recibido la noticia de que Juan había sido decapitado. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Versículo 20. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Una situación también humanamente imposible. Donde Jesús iba, las multitudes lo seguían. Gente que necesitaba un milagro, gente que sencillamente quería escucharlo, aprender de él, conocerlo, mirarlo, contemplarlo. Siempre me gusta hacer como esta comparación de si alguien muy famoso estuviera caminando por estas calles. Vieron que de hecho pasa, y sobre todo en esta zona que es tan turística y donde viene tanta gente, uno sabe que donde hay tumulto probablemente hay alguien que es muy conocido, ¿no? Y porque la gente le quiere sacar fotos, lo quieren ver, quieren ver qué come, qué hace, a qué lugar entra. Bueno, algo así pasaba con Jesús. Donde Jesús iba, las multitudes lo seguían. Y vemos que en un momento los discípulos le dicen: bueno, Jesús, dale, despedilos, así ya es hora de comer, que vayan a comprar algo. Y él les dice: no hace falta que los despidan, denles ustedes de comer. Y ellos le dicen: pero nosotros no tenemos los recursos, solamente tenemos estos 5 panes y estos pescaditos. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dice: ok, tráiganme eso. Y él los levanta, ¿no? Y ocurre ese milagro en donde le dan de comer a 5.000 personas. Y no solamente comieron hasta saciarse, sino que dice acá la palabra que sobraron 12 canastas llenas. Y capaz vos hoy estás ahí, ¿no? Como con esos 5 panes, esos pescaditos, diciendo: con esto que tengo no llego. Con esto que tengo no voy a comer hasta fin de mes. Con esto que tengo no voy a poder pagar todo lo que tengo. Con esto que tengo no es suficiente, no me alcanza. Pero cuando vemos este milagro, vemos que Jesús
es experto en hacer suficiente lo que parece que no lo es. Y muchas veces no se trata de hacer cuentas o razonamientos humanos, sino de aprender a confiar en el poder sobrenatural que hay en Dios. En que esa provisión, ese milagro quizás económico que vos estás necesitando, que esos recursos que estás necesitando, no van a venir de tu jefe, no van a venir del gobierno de turno, no van a venir de alguna persona que pueda hacerte un préstamo o que pueda bendecirte de alguna manera material, sino que si tu confianza y tu fe están puestas en Dios, Él puede hacer milagros de los lugares menos pensados. La provisión puede venir de la manera que vos menos lo estás esperando, porque así es el Señor. Él ve necesidad y no sale corriendo, sino que Él la suple. Los discípulos estaban queriendo despachar a la gente. Bueno, que ellos vayan y se fijen qué hacen, si pasan por un automac o no sé, se van a comer por ahí, ¿no? Y Jesús dice, no los despidan, nosotros podemos darles de comer. Vamos a hacerlo nosotros. Y así es el Señor con nosotros, con nuestra vida. Yo no sé cuál es, como te decía antes, el tamaño de tu necesidad. No sé cuáles son tus anhelos o lo que estás orando en este tiempo, pero seguramente el Señor haya puesto algo en tus manos. Seguramente no estés en cero, porque siempre hay algo que tenemos. Y con ese poquito que tenemos, el Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos, imaginamos. Yo te quiero animar a que vos puedas identificar eso que hoy tenés, eso que el Señor ya te dio, eso que ya es tuyo, eso que ya conquistaste, y que puedas decirle, Señor, con esto que yo tengo, yo sé que vos vas a obrar un milagro. Yo sé que quizás no tengo todo lo que hoy quisiera, no tengo tal vez todo lo que hoy necesito y que muchas cosas aún no sé cómo las voy a abordar. Como te contaba recién, ¿no? Queremos hacer estos arreglos, pero si hay algo que yo he aprendido y sigo aprendiendo, es a caminar en fe. Es saber que cuando el Señor guía nuestros pasos y cuando nosotros caminamos con la mirada puesta en Él, Él no nos deja. Él no nos abandona. Mi oración es siempre, Señor, vos sabés que tengo muchas limitaciones. Vos sabés, Señor, que muchas veces hasta los recursos son limitados, son escasos, que muchas veces la situación difícil que afrontamos como país nos quiere tirar abajo, nos quiere hacer sentir que no vamos a poder, que no vamos a llegar. Pero yo no quiero mirar a mi alrededor, yo quiero mirarte a vos por sobre cualquier otra cosa. Y esto es algo que lo he aprendido mucho, sobre todo acá en el ministerio. Yo siempre lo cuento y no lo voy a dejar de contar nunca, que recuerdo a mi papá siempre preocupándose por estas mismas cosas, ¿no? Como, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? ¿Cómo vamos a hacer para pagar lo otro? Y mi mamá siempre diciéndole, Mario, la obra es del Señor y Él provee. Él es el que provee los recursos. Deja de hacer cuentas, deja de fijarte, porque Dios lo va a hacer y nunca faltó nada. Siempre el Señor nos da algo, siempre tenemos algún recurso en nuestra mano. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos siendo diligentes? ¿O sencillamente nos estamos sentando a lamentarnos por lo que no tenemos y lo que nos falta? Dios es un Dios que hace milagros de manera integral. Él no solamente sana enfermos, Él no solamente echa fuera demonios, Él no solamente hace milagros económicos, Él puede obrar milagros en el área de tu vida que vos hoy estés necesitando. Quizás todo el mundo te haya dicho, deja de creer porque eso ya no se puede, porque esa respuesta que estás necesitando no va a llegar, porque ya sabes que eso es un no rotundo y que nada va a ocurrir, porque mirá, y nos llevan a la lógica, ¿no? Al 2 más 2 es 4. Pero cuando entendemos cómo funciona la fe, entendemos que a veces 2 más 2 puede darnos 7, porque así es Dios. No podemos enfrascarlo, no podemos reducirlo a nuestros pensamientos humanos, porque Dios es muchísimo más grande.
es muchísimo más profundo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. No nos corresponde a nosotros entender cuándo, cómo y por qué. Nos corresponde a nosotros creer que Él lo va a hacer. Por eso yo quería compartirte en esta mañana y antes de que ahora compartamos la Santa Cena, esto que hemos estado hablando, poder recordar algunos de los tantos milagros que encontramos en la palabra, porque muchas veces necesitamos volver a ellos para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra confianza. Y sentía en mi corazón que muchos en este tiempo están necesitando algún milagro. Tal vez el milagro que estés necesitando vos no sea el milagro que está necesitando la persona que tenés al lado, pero hay un milagro disponible para tu vida. Si tan solo podés creer. Hay personas a las que hoy el Señor les dice: deja de razonar todo, deja de tratar de entender y empezá a confiar. Y en la espera recobra ánimo. No esperes dando pena, no esperes en modo víctima. Camina con la cabeza levantada, sabiendo y recordando de quién sos hijo. La semana pasada decíamos que cuando Dios nos habla, Él afirma nuestra identidad. Él nos recuerda quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, no podemos más que caminar con seguridad, con certeza de saber que Él no nos va a dejar en vergüenza, que Él no nos va a dejar tirados, que Él va a proveer de todo lo que estemos necesitando. Por eso quiero que puedas ahí cerrar tus ojos y que puedas comenzar a orar y a creer que Dios está cercano. Y a su vez a que entendamos que Dios obra milagros, Dios hace milagros. Pero déjame decirte que el milagro en sí no es el fin. Dios no hace milagros solamente para hacerlos y ya, sino que el milagro es el medio que Él utiliza para cautivar tu corazón, en realidad. Y si el milagro que vos estás esperando no te lleva a amar más a Jesús, no te lleva a rendirte más a Él, ese milagro, por más grande que sea, no tiene ningún sentido. El verdadero propósito de los milagros es que podamos ver al mismísimo Jesús, que podamos contemplarlo a Él, amarlo más a Él, rendirnos más a Él, depender más de Él. No oramos para recibir milagros y nada más. Oramos para estar cerca suyo. Oramos para poder estar cerca de su corazón. Por eso, si bien esta palabra viene a animar tu fe, a levantar tu fe, no quiero que perdamos de vista el verdadero norte. Nuestro norte no es un milagro, nuestro norte es Jesús. Él es el centro de todo. Señor, no buscamos solamente lo que podemos recibir de tu mano. Te buscamos a vos con todo nuestro corazón. Y queremos pedirte perdón, Señor, si quizás dudamos de tu poder, si quizás dudamos de tu capacidad. Señor, sabemos que para vos no hay imposibles. Aún sabemos, Señor, que nunca estás lejos nuestro. Sabemos, Señor, que aunque quizás todavía no veamos materializado ese milagro que estamos necesitando, eso no significa que vos no estés obrando. Eso no significa que vos estés mirando para otro lado, que no te importe nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos caído en la comparación? En medir nuestro éxito por la cantidad de milagros que hemos recibido y nos comparamos con otras personas que quizás ya tienen eso que nosotros estamos orando hoy en día.
Y decimos, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué el Señor no responde? ¿Por qué pareciera que el Señor llega tarde? Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Y el peor error que podemos cometer es compararnos con otras personas. Porque con cada uno el Señor tiene un trato particular. Con cada uno el Señor tiene un trato diferente. Y sus tiempos no son los mismos con todos. Señor, ayúdanos a creer en vos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en el lugar correcto. Ayúdanos, Señor, a poder esperar con ánimo, con esperanza, sabiendo que si hoy no estamos viendo no significa que ya todo esté terminado, sino que vos estás obrando. Y que en esa espera, Señor, nosotros podamos ser transformados, nuestro corazón pueda ser moldeado, nuestro carácter pueda ser trabajado. Y que cuando ese milagro llegue, nos encuentre maduros, nos encuentre parados en el lugar correcto, de la manera correcta. Gracias, Señor, porque si hoy oramos por milagros y hoy podemos creer en ellos y esperarlos, es porque vos abriste el camino para nosotros. No lo merecíamos, Señor, pero vos no nos dejaste solos. Vos no nos abandonaste. Lo diste todo por nosotros. Y en esa cruz Jesús cargó con nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras angustias, cargó con la depresión, cargó con nuestros problemas, con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades. Todo lo que hoy es una necesidad de nuestra vida, Jesús lo cargó en la cruz para darnos victoria. Gracias, Señor, hoy te reconocemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Nuestros ojos están puestos en vos, Señor. Gracias, Jesús. Y quiero que así, en este mismo espíritu, puedas preparar tu corazón para compartir la Santa Cena, que puedas examinar tu vida, puedas ver si hay algo por lo que debas pedirle perdón al Señor, si hay algo en vos que no está bien, que este sea tu momento con el Señor y que puedas prepararte para lo que vamos a compartir en un momento más. Y si los voluntarios